Bueno, hola para todos de nuevo. Continuamos con mis memorias de migrante. Y ahora, hablando en el anterior de Camilo Cienfuegos, me ha llegado a la memoria. Digo, ¿verdad que mi padre me dijo una vez una cosa que a mí no se me ha olvidado jamás? Cuando yo empecé a hablar de venir para acá, mi padre, claro, una persona que había vivido muchísimos años, pues tenía una sabiduría acumulada ahí. Y mi padre me dijo una cosa que nunca se me ha olvidado, que a veces, pues, estas situaciones de gobiernos diferentes en los países y tal, y en el caso de Cuba, pues, mi papá me dijo, cuando todo este proceso termine de todo este gobierno y tal, y qué sé yo, que venga otro gobierno, tendrán que pasar una o dos generaciones para que esto vuelva a ser un país como lo era antes. Porque es que tenemos un condicionamiento mental tremendo. Ha sido una preparación de toda una generación. Imagínense ustedes que yo tengo 63 años y nací dentro de ese sistema ya, y todo lo que viví en Cuba fue dentro del mismo sistema. Y me estaba acordando ahora hablando de Camilo Cienfuegos, estaba recordando que Camilo, según cuenta la historia, pues un 28 de octubre se desapareció en el mar. Y desde que yo me acuerdo, desde que yo tengo memoria, toda la vida, todos los años que hice como estudiante, desde que empecé hasta que terminé, toda mi vida, todos los 28 yo vivía en un sitio que estaba pegado al mar, que era mar abierto, siempre ya lo he comentado, era mar abierto, había un malecón, en ese malecón que nos los pasamos muy bien muchas veces, pero un malecón. Pues en toda mi época de estudiante, los 28 de octubre, todos los 28 de octubre, año por año, yo me recuerdo que yo volvía loca a mi mamá, que me tenía que preparar un ramito de flores. Que en esos tiempos, pues bueno, pobre de los jardines que había por allí, porque imagínate tú, todo el mundo no iba a comprar, bueno, en primera, que allí no es como aquí, que existen floristerías. Allí existía, por ejemplo, en Puerto Padre, existía al lado de la funeraria, la única que había también, había una funeraria para toda la ciudad. Y al lado de la funeraria estaba el sitio donde se hacían las coronas y todas esas cosas para la gente, porque allá en Cuba no es como aquí, que aquí las funerarias son para preparar a las personas que fallecen. Ellos van, lo buscan a donde haya fallecido, en una casa, en un hospital donde haya fallecido, y los preparan, los llevan a la funeraria, los preparan, los visten, los preparan para ser velados, y de ahí los trasladan al tanatorio que está dentro del cementerio, y ahí en ese sitio pues los velan y ya de ahí los entierran o los incineran, lo que vayan a hacer con la persona. Pero en Cuba es diferente. En Cuba la funeraria, la única que existe en Puerto Padre, ahí es donde se velan a las personas. A la funeraria se lleva, tiene una parte dentro de la funeraria que es como, bueno, una habitación que tienen allí, que ahí los preparan al que tengan que preparar y tal, y qué sé yo, ahí en ese sitio, y de ahí lo sacan, y hay varias capillas, que es donde velan a las personas. Por si hay más de una persona fallecida, pues los velan en cada capilla. Pues al lado de la funeraria está, en vez de floristería, pues se le dice florería, la florería. Ahí hacen las coronas para las personas que fallecen. Entonces cuando las personas las llevan a velar ahí, pues la familia va y piden 1, 2, 3, 4, 5 coronas, las que quieran. Eso antes, porque ahora dicen que ni flores hay. Y preparan, si alguien quiere un ramo, si quiere, qué sé yo. Antes eran unas coronas bonitas, grandes y tal. Ahora las personas que fallecen en Cuba, desgraciadamente, no le pueden poner ni siquiera una corona. Son unas cositas así que aquello, vamos. Y entonces, pues en la florería esa, imagínate tú, nadie iba a comprar las flores a la florería para el 28 de octubre.
Entonces, claro, volvíamos locas a la familia, que no, yo le decía a mi mamá, entonces mi mamá, por las personas que tenían matas de flor y lo que había en mi casa y tal, pues preparaban un ramito de flores, con todo, cada cual con lo que podía. Había gente que llevaban una flor, otros llevaban un ramito, otros llevaban, qué sé yo, cada cual con lo que podía, pero por lo menos una flor había que llevar. Entonces, pues, cada uno, todos los niños con su uniforme, porque en Cuba sí es verdad que todos los estudios, excepto algunas carreras universitarias, casi todo, porque muchas carreras universitarias también son con uniforme. Pero desde el preescolar hasta el 12 grado o el bachiller es con uniforme. Entonces, ese día había que ir, íbamos hasta la escuela y de la escuela nos sacaban tempranito hasta el malecón, todo el desfile de niños, todas las escuelas, todo el mundo por toda la avenida con el ramito de flores a tirar en el malecón. Nos iban pasando uno por uno, tiqui, 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 todo el mundo tirando su florecita al mar en homenaje a Camilo Cienfuegos, que nadie lo encontró nunca, ni nadie supo nunca si realmente estaba en el mar. Eso es una historia que hay miles de versiones, pero la realidad, la verdad, nunca se ha podido probar, nunca se ha sabido realmente dónde fue para Camilo Cienfuegos. Y entonces, incluso hace poco andaba rondando una historia por ahí que estaba vivo y estaba en no sé dónde. Bueno, que estuvo vivo, porque ya tiene que haberse muerto, porque era más o menos de la edad de Fidel y Raúl y toda esta gente. Pero la realidad es que nos llevaban todos los años. Y yo me recuerdo que mi primer trabajo era en la capital de la provincia. Ahí no había, está en el centro de la provincia, en el centro, ni para el oriente, ni para el norte, ni para el sur. No había mar. ¿Qué hacían? Pues nos llevaban, que yo ahora me río porque la verdad que suena ridículo. Éramos trabajadores ya, personas adultas ya. Pues los días 28 de octubre nos cogían cada uno con una florecita y nos llevaban a un puente que había de un río que pasaba por allí, el río que pasaba más cerca, y teníamos que ir a tirarle la florecita al río. Yo ahora me pongo a pensar, yo digo, dime tú, qué cosa más estúpida. Pues teníamos que ir. Y así toda la vida, yo creo que todavía eso se está haciendo. Había que ir todos los 28 de octubre a tirarle una florecita a Camilo Cienfuegos. Está muy bien. Yo digo siempre que homenaje a quien homenaje, no es homenaje. A ver, ¿cómo es que se dice? Homenaje a quien homenaje merece, algo así. Pero no es homenaje la palabra en sí, pero bueno, si se merece el homenaje, pues está bien, muy bien. Esto luchó contra la revolución y todas esas cosas, pero es que en realidad ni sabíamos. Pero además, con los años que hace que todo eso ha pasado, pues al final ni sabemos bien pues dónde fue para Camilo. Y vamos todos los años a echarle florecita a Camilo. Entonces son cosas que yo digo que traemos tantas cosas enquistadas, que nos vamos formando según en la sociedad donde nos desarrollamos. Y entonces, como el pueblo egipcio, o el pueblo de no sé dónde, sí, que de Israel, que lo sacó Moisés de Egipto, que lo tenían, lo sacó de no sé dónde, que lo llevaba para Egipto, que lo tenían como esclavos y no sé qué cosa, y qué sé yo, qué pasó, que cuando se lo llevaban muchas veces decían que mejor estaban como estaban, que no como... es cuestión que vamos, la mente de nosotros se va condicionando según el medio donde nos vamos desarrollando. Y entonces pues tenemos una predisposición ahí grandísima a sentirnos que nos están maltratando, que nos están manipulando, y eso a veces nos hace reaccionar contra el otro, que también tendrá sus traumas y sus cosas, que entonces pelea contra el emigrante que viene, y así pues es complicado ser emigrante. Ser emigrante es complicado, y a veces pues quedarnos en nuestro propio país pues también es complicado, porque entonces en la situación que hay en nuestro país pues tampoco nos deja estar tranquilos. Entonces pues nada, los tengo que dejar porque se me termina el tiempo.